Hola artistas, bienvenidos a la sección de dudas frecuentes donde podéis plantear esas cuestiones sin solución y que trataré de resolver desde mi experiencia en las artes escénicas. Hoy con preguntas muy curiosas e interesantes. Vamos allá. Vamos con la primera pregunta que nos la hace Ana. Ella nos dice, ¿qué debo hacer para estudiar doblaje? Bueno, esto es una pregunta muy común, la típica pregunta de cómo dedicarse al mundo del doblaje. Bien, para acceder al apasionante mundo del doblaje, te recomiendo un par de etapas. La primera de ellas es estudiar interpretación en una academia de teatro o cine. Aunque parezca extraño y creas que solo necesitas buena voz, debes tener en cuenta que a las personas que se dedican a esta profesión se les llama actores de doblaje. Y no es en vano, ya que están dando a su voz una interpretación. Al mismo tiempo, puedes completar tu formación con clases de dicción, por ejemplo. Simplemente contacta con un logopeda que tengas cercano y pídele que te ayude. También sería interesante tener nociones de canto, ya que la respiración y matices en la voz son muy importantes y tu principal herramienta de trabajo. Por último, especialízate en doblaje, en la academia más cercana. Hay escuelas de doblaje muy recomendables en las ciudades más importantes, como por ejemplo Madrid, Barcelona o Valencia. Te dejo algunos enlaces en la descripción. Además, en YouTube puedes encontrar el canal de Scarlett Hartsack, una actriz de doblaje que realiza unos vídeos muy amenos y divertidos sobre el mundillo del doblaje, además de análisis de películas. Te los recomiendo, es muy recomendable. La segunda pregunta, que es de Ángel, y nos dice, ¿es necesario asistir al rodaje de una escena en la que no participas? Bueno, ya te puedo decir que no es necesario. Y casi te puedo garantizar que en el caso en el que participes en el rodaje de un audiovisual, apenas te va a quedar tiempo ni ganas para asistir a rodajes donde no sea necesaria tu presencia, ya que probablemente si tienes un día libre lo emplees en estudiar el texto de la siguiente secuencia, prepararlo y ensayarlo por tu cuenta. Créeme que un día de rodaje es realmente agotador y si encima estás de observador es muy aburrido, ya que es que la mayor parte del tiempo se utiliza para hacer cambios de iluminación, de cámaras, etc. Así que es mejor quedarse en casa a adelantar trabajo por otro lado. Vale, seguimos con la tercera duda de Maika. Nos dice, ¿qué sucede si una actriz no puede asistir a la grabación un día de rodaje? Bueno, esto va a ser siempre un problema y su gravedad va a estar en proporción al tamaño de la producción. Es decir, en un rodaje el calendario se programa minuciosamente y la cantidad de gente implicada es bastante importante. Así que si un día la actriz no puede estar presente, ese día de rodaje debe desplazarse en el calendario y avisar a todas las personas involucradas. Imagina una película de gran presupuesto donde en un día de rodaje participan, además de los actores, 20 personas del equipo técnico, 5 de peluquería, 3 de maquillaje, vestuario, 20 o 30 extras, dobles de acción, por no hablar de, por ejemplo, la empresa que se encarga del catering, que ha preparado el menú del día. Es cierto que en este tipo de proyectos la productora suele contratar un seguro para asumir los costes en caso de que uno de los protagonistas tenga un percance y se deba retrasar el calendario de rodaje. Pero bueno, ya te digo que es otra liga. En un corto de bajo presupuesto puede suponer un gran dolor de cabeza para el director. La cuarta y última pregunta nos la hace Cristina, que dice, estoy convocada para un casting. ¿Cómo puedo preparar mi personaje si solo tengo la separata? Bueno, Cristina,
En primer lugar, y para aquellos que no lo sepan, deberíamos definir el término separata. A grandes rasgos, la separata es un fragmento de texto en el que solo aparecen las líneas del personaje propio. A priori puede parecerte que falta información fundamental, pero piensa que quizá mejor no conocer el contexto, ya que esto no te va a condicionar en la creación de nuevos personajes. Así que una vez tengas en tus manos el texto que te corresponde, lo primero que deberías hacer es memorizarlo muy bien y realizar un estudio de este texto analizando todas las palabras, las inflexiones y especialmente modos de interpretarlo. Yo personalmente recomiendo sacar de contexto todas las frases y recitarlas de maneras estereotipadas. Pues por ejemplo, como si fueras un párroco diciendo misa, un reportero deportivo o un político dando un meeting. Así serás capaz de construir todo tu personaje para poder volver a construirlo de cualquier manera que te quieran pedir en el casting. En el último paso que deberías dar es definir el personaje, pero en diferentes registros. Es decir, que puedes interpretar tu texto de manera cómica, dramática o como si fuera un espectáculo infantil, lo que se te ocurra. El objetivo es crear tantísimas versiones de un mismo personaje que cuando te lo pidan en el casting ya traigas de casa mucho del trabajo ya hecho. Bien, hasta aquí las preguntas y respuestas de hoy. Espero me dejéis vuestras dudas y cuestiones en los comentarios y responderé a todas ellas en el próximo vídeo. Os espero la semana que viene y si no podéis venir, traed un sustituto.